Jóvenes, muy buen día. Les deseo todo lo mejor. Estamos iniciando una nueva clase en este momento. Espero que toda su familia esté bien, que se encuentren sin novedad, respetando todas las reglas que nos dicta el Ministerio de Salud para evitar contagios. Y espero pues que todos vivamos de la mejor manera, siguiendo todas las recomendaciones que hasta la fecha nos presentan. Bien, aparte de esto, pues vamos a iniciar entonces una nueva clase en este momento relacionada a lo que son los microtúbulos, que son estructuras y que pertenecen al citoesqueleto. Bien. Ay, no camina. Otra vez. Mira. Bueno, el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Está formado por tres estructuras filamentosas, siendo los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Estas tres estructuras forman una red interactiva y dinámica muy importante para el funcionamiento de la célula y cuyas funciones se resumen en la siguiente tabla que vemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos entonces a los microtúbulos, a los filamentos intermedios y a los filamentos de actina. Los microtúbulos, como se definen, son organelos en forma de tubo compuestos por una pared formada por 13 protofilamentos. Y cada protofilamento está formado por un dímero de alfa y beta tubulina. Los filamentos intermedios son el segundo elemento del citoesqueleto, compuesto por 70 proteínas diferentes aproximadamente. O sea que existe una variedad muy amplia de filamentos intermedios. Y el tercer componente son los filamentos de actina. Los filamentos de actina que están formados por monómeros, o sea, unidades de ATP actina. Bien, aquí vemos entonces la presencia de microtúbulos en tres células diferentes, en una célula epitelial del intestino delgado, en el axón de una célula nerviosa y los microtúbulos durante la mitosis. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Proporcionan un andamio dinámico que proporciona un soporte estructural de la célula, es decir, participan en dándole forma y sostén a la célula. Participan en el posicionamiento de los diversos organelos en el interior de la célula. O sea que los organelos se localizan en regiones específicas gracias al citoesqueleto. Forman una red de rieles que dirigen el movimiento de materiales y organelos dentro de la célula. O sea que sobre estas estructuras del citoesqueleto, principalmente sobre los microtúbulos, se movilizan diferentes vesículas y organelos de un lugar a otro en el citoplasma de la célula. Es un aparato generador de fuerza para el movimiento celular. Esto se estudia muy bien eh, en el ejemplo de la contracción muscular. Y también son un componente esencial de la maquinaria en la división celular durante la mitosis. Bien, aquí tenemos una imagen del citoesqueleto de actina en donde a través de la microscopía de fluorescencia pues se han teñido los filamentos de actina y se observan aquí de color amarillo. Bien, tenemos una observación esquemática a estas tres estructuras en donde vemos que el filamento de actina pues es un organelo fibroso. ¿Por qué se dice que son fibrosos? Porque no están rodeados de una membrana celular, como lo es la mitocondria, el aparato de Golgi, que tienen membranas. Estos organelos no, son fibrosos. El microfilamento de actina, es una estructura formada por dos hebras del monómero de actina y que tiene un diámetro de 7 nanómetros. Los microtúbulos son túbulos huecos no ramificados compuestos por 13 protofilamentos y que tienen un diámetro de 25 nanómetros. Recordemos de que cada
protofilamento está formado por un dímero de alfa y beta tubulina. Y los filamentos intermedios, pues también son estructuras fibrosas compuestas por, ya dijimos, de 70 proteínas diferentes y que tienen un diámetro de 8 a 12 nanómetros, aunque aquí dice de 10 nanómetros. Pues de 8 a 12 nanómetros es el promedio del diámetro de los filamentos intermedios. Bien, aquí vemos la estructura del filamento intermedio. La unidad básica de estos filamentos es un tetrámero. Como vemos acá, un tetrámero de 4 proteínas. Una imagen también en donde nos muestran estas estructuras del citoesqueleto y en donde vemos que una mitocondria pues está sujetada por estas estructuras del citoesqueleto. Por eso decíamos anteriormente que una de las funciones del citoesqueleto es posicionar a los diferentes organelos en el citoplasma de la célula. Aquí vemos una imagen del citoesqueleto de actina a través de la microscopía electrónica. Y aquí vemos una imagen del citoesqueleto de microtúbulos también a través de la microscopía electrónica. Bien, los microtúbulos. ¿Qué son los microtúbulos? Son el tercer componente principal del citoesqueleto. Son varillas rígidas y huecas de aproximadamente 25 nanómetros de diámetro. Son estructuras dinámicas que están continuamente ensamblándose y desensamblándose en la célula. Intervienen en la determinación de la forma celular y en diversos movimientos celulares. Aquí tenemos una imagen en donde vemos pues la estructura de estos microtúbulos. Bien, estructura y organización dinámica de los microtúbulos. Los microtúbulos están formados por un dímero de proteínas de 55 kilodaltons de peso molecular, llamados alfa-tubulina y beta-tubulina. Existe un tercer tipo de tubulina que se llama gamma-tubulina y que se localiza principalmente en el centrómero. Aquí vemos imágenes de los microtúbulos en un centriolo. Los centriolos son estas pequeñas estructuras en forma de barril y que se componen de 9 tripletes de microtúbulos. Aquí vemos el ejemplo de los microtúbulos en un flagelo, en un corte longitudinal a través de la microscopía electrónica y vemos la presencia de estos microtúbulos. Bien, los microtúbulos son organelos muy dinámicos. Ya lo dijimos, son organelos que pueden ensamblarse y desensamblarse. Para que se lleven a cabo estos procesos dinámicos se necesita, es decir, estudios a nivel de laboratorio, o sea, in vitro, han demostrado de que un factor importante en el ensamblaje y desensamblaje de los microtúbulos es la temperatura. Enfriando pues la temperatura de la célula, hay cambios en el crecimiento y acortamiento de los microtúbulos. También se necesita de la presencia de una enzima que es la GTPasa y también se necesita la participación de proteínas que se llaman proteínas asociadas a los microtúbulos, que le dan estabilidad muchas veces a estos organelos. Bien, esto se explica por una teoría o un modelo que recibe el nombre de modelo de la inestabilidad dinámica de los microtúbulos, en donde este modelo explica cómo crecen los microtúbulos y cómo se contraen, es decir, entendemos por contracción al acortamiento de los microtúbulos. Esto depende de los dímeros de alfa y beta tubulina que se encuentran en el extremo más de estos microtúbulos. Si los dímeros de alfa y beta tubulina están unidos a GTP, esto favorece el crecimiento de los microtúbulos. Normalmente se van ensamblando nuevas unidades, o sea, nuevos dímeros de alfa, beta, GTP tubulina para el crecimiento de los microtúbulos. Bien, estos protofilamentos normalmente crecen así en forma abierta, pero después se unen para formar el microtúbulo. Al cerrarse esos protofilamentos se lleva a cabo la hidrólisis de energía del GTP
y esto se convierte en GDP. Entonces los dímeros ahora son dímeros de GDP y se ha detectado que estos dímeros de GDP le dan inestabilidad al microtúbulo, lo que hace que se acorten. Entonces, cuando hay presencia de alfa, beta tubulina unida al GDP, eso provoca el acortamiento del microtúbulo. Y los dímeros unidos a GTP favorecen el crecimiento de los microtúbulos. Esta teoría nos explica que los microtúbulos pueden crecer y pueden acortarse al mismo tiempo, teoría que recibe el nombre de inestabilidad dinámica. Esto demuestra pues que los microtúbulos, digamos, son muy inestables, por decirlo así, dinámicos, pero eso favorece muchas funciones de la célula, por ejemplo, en la formación del uso mitótico, en donde los microtúbulos del citoesqueleto desaparecen y después aparecen para formar al uso mitótico. Aquí hay una diapositiva que nos muestra esa dinámica de los microtúbulos en una célula vegetal. Por ejemplo, esto se explica, digamos, esta inestabilidad dinámica de los microtúbulos se explica en 4 fases. Esto se lleva a cabo durante el proceso de mitosis en la célula vegetal. Por ejemplo, en la primera fase vemos que los microtúbulos del citoplasma se localizan en la corteza de la célula vegetal. Pero cuando se inicia el proceso de la mitosis, estos microtúbulos de la corteza de la célula vegetal desaparecen y después reaparecen para formar una banda que el libro le llama banda preprofasa, aunque para mi gusto es banda preprofase. Se forma una banda de microtúbulos antes de la fase de profase de la mitosis. En la anafase desaparece esa banda preprofase. Eso significa que los microtúbulos desaparecen, pero se vuelven a formar para formar lo que en este momento ya es el uso mitótico. El uso mitótico es la estructura de microtúbulos que mueve a los cromosomas hacia los polos opuestos de la célula durante la anafase. Al finalizar la anafase en la célula, pues se lleva a cabo la telofase. En la telofase, como vemos, ya desaparece el uso mitótico y esos microtúbulos desaparecen y se vuelven a formar otra vez para formar esta estructura que recibe el nombre de fragmoplasto. Este fragmoplasto es la estructura que va a realizar la división de la célula, o sea, la célula se divide en 2 células hijas por medio de este fragmoplasto de microtúbulos y otras estructuras durante la telofase de la mitosis. Bien, microscopías pues electrónicas que muestran cómo los microtúbulos crecen a partir de un origen y al inicio del crecimiento de los microtúbulos a partir de un origen es a lo que se le llama nucleación. El origen de los microtúbulos en la célula depende. Si son microtúbulos citoplásmicos, pues se originan de un organelo que se llama centrosoma, y si son microtúbulos ciliares o flagelares, se originan de otra estructura que se llama cuerpo basal. Bien, lo que les estaba mencionando, el origen de los microtúbulos. En células animales, la mayoría de los microtúbulos del citoesqueleto se forman de una región que se llama centro organizador de microtúbulos, en forma abreviada MTOC, y ese centro organizador más estudiado, como dice acá, es el centrosoma, que se localiza junto al núcleo, cerca del centro de las células interfásicas. Una célula interfásica es una célula que no está en mitosis. Los microtúbulos de cilios y flagelos se forman de un centro organizador de microtúbulos que se denomina cuerpo basal. Entonces vean pues, hay 2 centros organizadores de microtúbulos, el centrosoma y el cuerpo basal. Bien, aquí vemos imágenes muy importantes en donde vemos imágenes del centrosoma. En el centro del centrosoma se localizan 2 pequeños organelos que se llaman centriolos.
uno de estos centriolos está en forma horizontal y el otro está en forma vertical, y alrededor de estos centriolos se forma una nubecilla que se llama región pericentriolar. Bien, aquí vemos imágenes de los centriolos. Este es un centriolo, vean. Aquí vemos a la pareja de centriolos, uno transversal y otro vertical. Y aquí vemos al centrosoma, en donde aquí en el centro se ven los centriolos y esta es la nube pericentriolar. Aquí vemos pues una imagen a través de la microscopía de fluorescencia, en donde aquí en amarillo se ve el centrosoma y a partir de ese centrosoma vemos la extensión de estos microtúbulos. De este centrosoma se forman estos microtúbulos citoplásmicos. Bien, el centrosoma. Entonces, el centrosoma es un centro organizador de microtúbulos. De este organelo se forman los microtúbulos del citoplasma. Y vemos aquí entonces que en el centro del centrosoma está esta pareja de centriolos. Cada centrosoma tiene un par de centriolos y alrededor de estos centriolos se forman estos microtúbulos que forman lo que es el áster. El áster es una pequeña región que rodea estos centriolos formada por microtúbulos en forma radiada. Áster. Bien, una imagen más de los centriolos. Bien, aquí vemos entonces a los centriolos. Cada centriolo es un pequeño organelo en forma de barril y que se compone de 9 tripletes de microtúbulos. Como pueden ver ustedes y pueden contar, hay 9 tripletes de microtúbulos en la pared de un centriolo. Esta es una imagen electrónica que muestra esos 9 tripletes de microtúbulos. Bien, ya dijimos que entonces cada microtúbulo se forma de un dímero, es decir, una unidad básica de alfa y beta tubulina. Pero existe un tercer tipo de tubulina que es la gamma tubulina. Esta gamma tubulina se localiza en el centro del centrosoma, la gamma tubulina. En esta diapositiva se puede observar, por ejemplo, que tiñeron con 3 moléculas fluorescentes diferentes a una célula durante la mitosis y por ejemplo en el color naranja se tiñe la proteína gamatubulina localizada en el centro del centrosoma. En verde se tiñen los microtúbulos formados por alfa y beta tubulina. Estos son los microtúbulos que forman el huso mitótico. Y en azul se tiñen los cromosomas que tienen ADN. El ADN se tiñe de color azul. Entonces, ¿en dónde se localiza la gamatubulina? En el centro del centrosoma. Aquí, por ejemplo, hay una microscopía electrónica en donde se muestra una célula en donde el centrosoma no se le ven microtúbulos en un tiempo de 5 minutos que ellos marcaron. A los 10 minutos ya vean, ya se observan microtúbulos que se han formado de este centrosoma. Bien, hasta el momento hemos hablado de los microtúbulos citoplásmicos, o sea, los microtúbulos que se encuentran en el interior de nuestras células, pero también existen los microtúbulos que se localizan en cilios y flagelos. ¿Qué son los cilios y flagelos? Como dice acá, son prolongaciones de la membrana plasmática, o sea, membrana celular formada por microtúbulos, o sea que los cilios y flagelos están formados por microtúbulos y que son responsables del movimiento en varias clases de células eucariotas unicelulares, pero también se encuentran en organismos multicelulares. El movimiento, por ejemplo, participan en el movimiento ciliar de un paramecio, un microorganismo de agua dulce. Participan en el movimiento de fluidos y mucus en el tracto respiratorio humano, por ejemplo, en nuestras células del aparato respiratorio, principalmente en los bronquios, hay células ciliadas que eliminan pues los fluidos y cuerpos extraños que ingresan a través de nuestra nariz en el sistema respiratorio. Y también eliminan secreciones, moco, fluidos que se forman en el sistema respiratorio. También participan en el movimiento de los espermatozoides, en este caso serían los flagelos. El espermatozoide humano, por ejemplo, posee un flagelo,
que es el que le da su movimiento. Bien, aquí tenemos entonces una fotografía, una diapositiva que nos muestra diferentes tipos de cilios. Estos cilios que realizan movimiento, por ejemplo, cilios del aparato respiratorio. Y aquí tenemos esta figurilla que nos muestra células y que tienen un único cilio. Estos cilios son inmóviles. Estos cilios son los que el libro le denomina cilios primarios y que su función más que todo no es el movimiento, sino que actúan como sensores para diversas funciones de diferentes células del organismo. Aquí vemos cómo se lleva a cabo el movimiento ciliar, un movimiento de atrás hacia adelante y a veces de tipo circular, o como unos libros lo refieren como un movimiento de batido o de REM, el movimiento ciliar. Muy bien, entonces pues ya para dejar un poquito más claro esto que son los cilios y flagelos, entonces son estructuras muy similares y que tienen un diámetro de 25 micrómetros aproximadamente. Se llaman cilios cuando son abundantes en una célula y son cortos, y se llaman flagelos cuando son escasos y largos, como por ejemplo en la euglena. Si ustedes hicieron su laboratorio de microorganismos de agua dulce, la euglena tiene uno o dos flagelos. O en el espermatozoide. El espermatozoide humano, por ejemplo, posee un flagelo. Bien, toda proyección ciliar o flagelar está cubierta por una membrana que está al lado de la membrana plasmática de la célula, o sea que estos organelos están cubiertos por la membrana celular. En el centro de estos organelos, el libro le llama núcleo, no vayan a confundir que sea un núcleo, no. Núcleo o centro de estos organelos existe una estructura especializada que se llama axonema. El axonema es una matriz de microtúbulos que recorren longitudinalmente todo el organelo. Este axonema contiene 9 microtúbulos dobles, o sea, 9 pares de microtúbulos periféricos y que rodean a un par central de microtúbulos individuales. Entonces, así de manera numeral podríamos decir, se dice que el axonema de cilios y flagelos es 9 más 2. El 9 significa 9 pares periféricos y el 2 significa 2 microtúbulos simples en el centro. Bien, aquí tenemos una imagen bien clarita de lo que es el axonema, de manera esquemática, por supuesto. Si se hace un corte transversal a un cilio o un flagelo, se detecta que cilios y flagelos tienen esta estructura interna. Aquí vemos los 9 dobletes periféricos, 9 parejas. Al microtúbulo que se encuentra delante se le llama microtúbulo A y al que está atrás se le llama microtúbulo B. De estas parejas, en el microtúbulo A sobresalen esta proteína que se le llaman brazos de dineína. Esta es una proteína motora. Tal y como ustedes ya estudiaron, existen proteínas motoras que funcionan junto a los microtúbulos. Y aquí vemos al par de microtúbulos simples en el centro de este axonema y vemos las demás partes del axonema, unos puentes de nexina que unen una pareja con otra, los brazos de dineína y estos eslabones que comunican una pareja con la pareja central y que se llaman fibras radiales o proyecciones radiales. Otra imagen del axonema de manera esquemática y aquí ya vemos una imagen electrónica del axonema de un cilio o flagelo. Vean, se ven muy bien los brazos de dineína. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver su importancia pues en el movimiento de cilios y flagelos. Otra imagen que muestra la estructura de cilios y flagelos. Bien, les decía, ya sabemos que en el axonema hay 9 dobletes de microtúbulos.
Vean, cada doblete, cuando el cilio o flagelo se moviliza, cada doblete es empujado sobre el otro por medio de esos brazos de dineína, de esta proteína motora llamada dineína. Vean, a lo largo de los microtúbulos de un cilio y flagelo hay cientos o miles de brazos de dineína que cuando el cilio está en reposo, estos brazos están separados de estas parejas, pero cuando el cilio está en movimiento, vean, estas parejas se unen a la pareja anterior y provocan el movimiento, el deslizamiento de una pareja sobre la otra. Y a esta teoría se le llama teoría del deslizamiento de los microtúbulos para explicar el movimiento de cilios y flagelos. Entonces, cuando hay movimiento, estas parejas se unen a la pareja anterior y provocan el movimiento, o sea, el deslizamiento de una pareja sobre otra. Y cuando el cilio está en reposo, pues lógicamente estas proteínas están separadas de las parejas de microtúbulos. Bien, cuando hay movimiento ciliar o flagelar, entonces vean, esto se demuestra por esta gráfica. Cuando el cilio o flagelo se mueve, vean, las parejas se deslizan unas sobre otras y no todas entonces están al mismo nivel, a diferencia cuando el cilio está en reposo. Como vemos acá, todos los dobletes están o finalizan al mismo nivel, pero cuando hay movimiento, pues hay unas parejas que sobresalen más sobre otras durante el movimiento de cilios y flagelos. Esta teoría, como dijimos, es la que se conoce como el mecanismo de microtúbulos o teoría de los microtúbulos deslizantes. Bien, una imagen electrónica donde muestra el corte transversal de la cola de un espermatozoide con dineína normal, o sea, esos brazos de dineína normal. Aquí vemos el corte de un flagelo de un espermatozoide en donde vemos un axonema completamente anormal. Vean aquí, las parejas están todas disueltas y la proteína dineína es defectuosa. Entonces, ¿qué creen ustedes que suceda con este espermatozoide que tiene este axonema anormal? Pues lógicamente no tendrá una movilidad eficiente. Estos espermatozoides son ineficientes en su movimiento y esta es una de las causas que provoca esterilidad, por ejemplo, en la persona humana masculina, cuando los espermatozoides que posee muchas veces no tienen buena movilidad, pues no son capaces de provocar el proceso de la fecundación. Es una causa entonces que explica, una de las causas que explica un proceso de esterilidad en la persona masculina. Aquí vemos ejemplo de cilios en esta célula. Aquí vemos también la presencia de cilios en un paramecium. Vean toda la cantidad de pequeños cilios que se observan acá en este organismo unicelular. Los cilios funcionan en un medio líquido, o sea que esta célula está en un medio líquido, en agua, por ejemplo. Aquí vemos pues una imagen esquemática de células respiratorias con los cilios en este extremo. En esta región de la célula hay cilios. A estas células se le llaman células ciliadas o epitelio ciliado. Aquí vemos epitelio ciliado en estas dos imágenes, veamos acá y aquí también vemos arriba la presencia de cilios en estas células del aparato respiratorio. Aquí tenemos imágenes de espermatozoides que muestran el flagelo que poseen para poder alcanzar el óvulo durante la fecundación. Y aquí vemos ya espermatozoides que están sobre un óvulo y adelantándonos un poquito al proceso de la fecundación, normalmente solamente un espermatozoide logra ingresar al óvulo femenino para que se inicie una nueva vida, es decir, una nueva célula que recibe el nombre de cigoto.
Bien, los microtúbulos también tienen una función muy importante durante la mitosis, porque son los encargados de que los cromosomas se trasladen a polos opuestos durante el proceso de mitosis y de meiosis también. Pues más adelante cuando hablemos de la mitosis vamos a saber de que los cromosomas se mueven durante una etapa de la mitosis que se llama anafase. Y existen dos clases de anafase, anafase A y anafase B. Pues se le llama anafase A al movimiento de los cromosomas hacia los polos opuestos de la célula y anafase B al crecimiento de los microtúbulos del uso mitótico durante esta etapa de la mitosis. Bueno, aquí vemos imágenes entonces en donde vemos una célula, por ejemplo, aquí en interfase. Ya dijimos que la interfase es una etapa de vida de la célula cuando no está en mitosis. Aquí vemos al núcleo y vemos que no hay uso mitótico. Cuando se inicia la mitosis ya vemos que se empiezan a formar los microtúbulos del uso mitótico a partir del centrosoma. Ya vimos que en el centro del centrosoma hay una pareja de centriolos. Aquí ya vemos al uso mitótico bien formado. Durante la metafase de la mitosis ya vemos que los cromosomas en este momento están alineados sobre el uso mitótico, en el centro del uso mitótico, y durante la anafase vemos que esos cromosomas duplicados se separan y la mitad de ellos se trasladan a un polo de la célula y la otra mitad al polo opuesto. ¿Cómo lo hacen? Por medio de los microtúbulos del uso mitótico. Aquí participa mucho esa función de inestabilidad dinámica de los microtúbulos que al acortarse, cuando se acortan, entonces impulsan el movimiento de los cromosomas a los polos opuestos, al acortarse, ¿verdad? Pues aquí a la célula ya entró en telofase y ya se va a llevar a cabo la división celular. Función muy importante entonces de los microtúbulos es participar en movimiento de los cromosomas durante la anafase. Bien, otra función importantísima de los microtúbulos está en la de participar en movimientos intracelulares, tal y como dice aquí, junto con proteínas especiales que se llaman motores microtubulares. Los microtúbulos son responsables de otros diversos movimientos celulares, como por ejemplo el transporte intracelular de vesículas, las vesículas que ya estudiamos y en el cual ustedes hicieron un cuadro sinóptico. Acuérdense que hay muchas clases de vesículas en nuestras células, vesículas de secreción, vesículas que llevan proteínas del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, o en vía inversa del Golgi al retículo endoplásmico, o vesículas que llevan proteínas a lisosomas, a los endosomas. Todas esas vesículas se movilizan sobre los microtúbulos. Posicionamiento de vesículas, o sea, las vesículas también pueden tomar un lugar especial en la célula a través de los microtúbulos. También los microtúbulos sirven para el transporte y posicionamiento de orgánulos celulares. O sea, sobre los microtúbulos se movilizan lisosomas, se moviliza el aparato de Golgi, hasta el retículo endoplásmico. O sea que se ha detectado que cuando desaparece el citoesqueleto, pues el retículo endoplásmico se contrae. Entonces, por eso dice posicionamiento de orgánulos celulares. Y también participan en el crecimiento de los axones en las células nerviosas. Bien, hemos hablado que esos movimientos se llevan a cabo por proteínas especiales. Esas proteínas especiales reciben el nombre de motores microtubulares. Estos movimientos se basan en la acción de proteínas motoras que utilizan energía del ATP para producir fuerza y movimiento. Existen dos grandes familias de proteínas motoras, siendo las cinesinas y las dineínas. Estas proteínas se mueven sobre los microtúbulos en direcciones opuestas. Las cinesinas se movilizan sobre los microtúbulos hacia el extremo positivo de los microtúbulos y las dineínas se movilizan hacia el extremo negativo de los microtúbulos.
Tal vez faltó mencionar al inicio de que los microtúbulos tienen dos extremos, el extremo más o positivo, y es en donde existe mayor crecimiento que en el otro extremo. El otro extremo opuesto es el extremo negativo, en donde hay menor crecimiento de un microtúbulo. Bien, aquí vemos la imagen de la cinesina. La cinesina es una proteína un motor microtubular que se compone de dos cadenas polipeptídicas especiales formando dos cabezas. Estas cabezas son las que tienen participación activa durante el movimiento de estas proteínas sobre los microtúbulos. Los microtúbulos actúan como una especie de carril donde se mueven estas proteínas, estos motores microtubulares. Vean, estas dos cabezas actúan como, diríamos así, como falsos pies, como piecitos sobre los microtúbulos, transportando vesículas u organelos. La dineína actúa igual, también tiene una estructura molecular muy especial, también tiene dos cabezas y estas cabezas también se mueven como piecitos, como falsos pies sobre los microtúbulos, solo que las dineínas se mueven hacia el extremo negativo. Bueno, vuelvo a repetir que cada microtúbulo tiene un extremo positivo y un extremo negativo. En el extremo positivo hay mayor crecimiento de estos organelos. Aquí vemos el ejemplo de esta dineína que está transportando pues prácticamente un organelo o una vesícula de un lugar del extremo más al extremo menos de este microtúbulo. Aquí vemos el ejemplo de un axón, de una célula nerviosa, en donde vemos que ya dijimos de que los microtúbulos son muy abundantes en el axón de las neuronas, y entonces, por ejemplo, estas proteínas, por ejemplo, las cinesinas, algunos libros le llaman kinesinas, transportan vesículas u organelos del extremo negativo al extremo positivo de los microtúbulos del axón. También transportan vesículas que llevan neurotransmisores a la región final del axón para llevar a cabo la función de un impulso nervioso en la sinapsis, por ejemplo. En dirección opuesta, también pueden trasladarse vesículas u organelos del extremo positivo al extremo negativo por medio de las dineínas. Entonces las cinesinas o kinesinas hacia el extremo positivo y las dineínas hacia el extremo negativo. Vemos otra imagen también igual en donde prácticamente las proteínas motoras para realizar ese movimiento utilizan la energía del ATP, porque si no tuvieran energía estas cabezas globulares, o sea, estos piecitos, no podrían realizar este movimiento. Necesitan la hidrólisis del ATP. Una fotografía electrónica donde muestra pues estas proteínas aquí transportando vesículas sobre un microtúbulo. Bien, ya para terminar pues con este resumen de clase, espero que les ayude bastante. Pues el libro nos menciona un apartado muy especial que es la perspectiva humana, punto 9.8 de nuestro libro de texto, en donde nos menciona una serie de enfermedades que en conjunto reciben el nombre de ciliopatías. Dice aquí, una clase de enfermedades recientemente descubiertas causada por disfunción de los cilios provoca una serie de enfermedades que se llaman ciliopatías. Esto se refiere a un conjunto de síntomas de enfermedad aparentemente no relacionadas que resultan de defectos en los cilios. Entonces, para su estudio personal, o sea, para que ustedes amplíen su conocimiento, pues se elaboren un listado de las principales enfermedades descubiertas recientemente por anomalías en el funcionamiento de los cilios. Pues esto nos lo plantea muy bien la perspectiva humana. No tienen que entregar este trabajo, no es una tarea, es para su estudio personal y para ampliar su conocimiento. Bueno, aquí tenemos la imagen de un riñón poliquístico. Vea esta enfermedad, estos riñones poliquísticos. Vean, miren, estos son quistes que se encuentran en un riñón. Esta es la imagen de un riñón normal y vean, esto es completamente anormal. Este es el ejemplo de una enfermedad pues importante que se presenta por anomalía en los cilios.
en los cilios, porque no cumple, digamos, en las células renales tienen un cilio primario que actúa como sensor para el movimiento de líquidos en las nefronas. Al fallar este cilio sensor, entonces los líquidos como que se acumulan y forman estas vesículas, y de ahí que viene el nombre de riñón poliquístico, ¿verdad? Porque no hay movimiento adecuado de los fluidos en el tejido renal. Bien, que así como este ejemplo, hay otras enfermedades que nuestro libro nos menciona y que espero yo que ustedes lo lean, muy importante pues en nuestro campo, que es el estudio de la medicina. Bueno, jóvenes, esto es lo que se ha preparado para ustedes para esta semana 14 de clases. Espero que lo estudien bastante bien en nuestro libro de texto. Es un tema fácil, bonito, muy importante, porque hablar de citoesqueleto pues es bastante serio. Muchos medicamentos que se usan en el campo de la medicina pues actúan sobre el citoesqueleto. Por ejemplo, la colchicina. La colchicina es un medicamento que se usa para el tratamiento de la gota, y que hace la colchicina pues favorece el desensamblaje de los microtúbulos. Así también hay muchos medicamentos más que el libro nos menciona, nocodazol, etcétera, y que también actúan sobre estas estructuras de la célula. Así, jóvenes, pues muy buen día o noche, dependiendo de cómo estén ustedes en este momento. Les deseo éxitos y hasta la próxima. Gracias.